Para ello nos acompaña Hugo Moldis, es intelectual boliviano, es analista político, también con nosotros desde La Paz. Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tatiana, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias, Hugo. Primero, en el marco de esta coyuntura, ¿cómo entender lo que ha hecho la Fiscalía de La Paz? Recordemos que son dos fiscales de La Paz quienes emiten estas órdenes de aprehensiones después de todo este tiempo que tanto se ha exigido verdad y justicia, especialmente por aquellos que directamente fueron víctimas del golpe de Estado. Sí, yo creo que lo primero que hay que subrayar una y otra vez, que esta es una acción del Ministerio Público, de la Fiscalía del Estado Plurinacional, que ya es una primera diferencia con la forma de accionar que tuvo el gobierno de facto, que a través de sus ministros Murillo y López eran básicamente los que instruían, aún incluso de manera abierta y absolutamente descarada, instruían a la fiscalía y a los jueces detener, encarcelar a lo que ellos llamaban los criminales, criminales sociales, vínculos dirigentes sociales y dirigentes políticos vinculados al MAS. Ahí hay una diferencia sustancial, Tatiana, que hay que subrayarla, porque eso desmonta la tesis de la persecución política y de la judicialización de la política que se pretende pasarle, ¿no es cierto?, esta papa caliente, como se dice en Bolivia, al gobierno del presidente Luis Arce. Esta es una acción del Ministerio Público. Segundo, esta es una acción que en realidad se ha demorado mucho. Se ha demorado mucho, la demanda fue interpuesta muchísimo antes de las elecciones subnacionales. Los fiscales se han tomado su tiempo, se han librado órdenes de aprehensión y yo creo que simplemente es esperar y desear que se garanticen el cumplimiento, valga la reiteración, de las garantías constitucionales, las cuales no fueron más bien cumplidas por el gobierno de facto, que amedrentó abogados para defender a los que estaban detenidos y perseguidos, amedrentó a notarios que hacían a veces poderes para quienes estaban también perseguidos y detenidos. Hoy no está sucediendo absolutamente nada de eso. Pienso yo que hay está en pleno cumplimiento las garantías constitucionales para quienes tendrán que enfrentar, ¿no es cierto?, las denuncias que se tienen ante el Ministerio Público. Seguramente unos serán liberados de culpa, otros más bien serán imputados y cautelados. Esa es una diferencia fundamental, es la segunda diferencia fundamental, Tatiana, porque durante el gobierno de facto y lo que callaron los medios de comunicación hegemónicos, hubo más de 1.500 presos. Aún hay varios detenidos en las cárceles bolivianas que fueron detenidos sin órdenes de aprehensión, sin citaciones y notificaciones previas, incluso sin que se presentaran pruebas por la comisión de un delito, ¿no? Más de 1.500 presos, más de 1.000 personas que tuvieron que huir del país, ¿no es cierto?, para preservar su vida desde el 10 de noviembre, varios asilados también a quienes se les negó el derecho, la tradición latinoamericana al asilo, en fin, ¿no es cierto?, una violación no solamente de la legislación boliviana, sino también de la legislación internacional. Sí. Así que yo entiendo que la demanda de las organizaciones sociales, de los familiares, de las víctimas de Sencata y Sacaba, pasa por lograr un equilibrio, que creo que es lo que está haciendo el Ministerio Público hasta ahora, entre, ¿no es Actuar en cierto?, justicia restablecer... y Hola. actuar, sí, Hugo, actuar en justicia y actuar en derecho. En esta lista, ahora que se ha emitido 14 personas en total del gobierno de facto, encabezado por Yanine Áñez, ¿quién faltaría, Hugo?
en seguir sumando a esta lista por haber precisamente generado tal nivel de violencia y de dolor al pueblo boliviano? A ver, hay actores principales y hay actores secundarios, ¿no? Los actores principales tienen que responderle al país sobre los delitos cometidos en el golpe de Estado. En Bolivia hubo un golpe de Estado. Cuando se hace el uso de la amenaza de la fuerza, porque mucha gente dice no hubo golpe porque Evo Morales denunció. Claro, no es lo mismo que un civil le pida a alguien que renuncie y que tiene todo el derecho de hacerlo, a cualquier presidente, a cualquier gobierno, que las Fuerzas Armadas y las policías que concentran el monopolio de la fuerza estatal que le pidan a un presidente, a un gobierno que renuncie, no es lo mismo. Segundo, no es lo mismo que una manifestación pida la renuncia de alguna autoridad que grupos paramilitares organizados, ¿no?, le asedien e incendien la casa, por ejemplo, del exministro de Minería, César Navarro, que asalten la casa del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, que golpeen y secuestren al hermano de Víctor Borda pidiendo, con la condición que lo soltaban con la condición de que él renuncie a la presidencia de la Cámara de Diputados, que no dejen entrar a la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, para que dirija la sesión, y que finalmente se autoproclame presidenta, estoy hablando de la señora Áñez, sin que haya pasado por el requisito previo de ser presidente del Senado. Es decir, no hubo sesión ni en diputados ni en senadores para elegir la Senado, presidenta del Senado y por lo tanto, de acuerdo a la línea constitucional, presidenta del país. Es decir, no hubo nada en eso. Hubo un golpe de Estado muy similar a que se desarrolló en Honduras, donde los militares, y ahí viene una forma clásica del golpe de Estado de los años 60 y 70, son los militares los que participan, ahí hay una forma típica y clásica del golpe de Estado, que tiene una salida en base a los nuevos métodos del golpe de Estado, porque dejan a los civiles, ¿no es cierto?, los militares hacen su papel durante 48 horas, del 10 al 12 de noviembre, y luego dejan a una presidenta civil con ministros como el señor Murillo y el señor López, que lo único que desarrollaron es una persecución sistemática, porque eso sí fue lo sistemático. Lo sistemático fue la violación de los derechos humanos durante un año y que tenía por objetivo la proscripción de los dirigentes sociales, de los dirigentes políticos de izquierda, la anulación de la sigla electoral del movimiento al socialismo. Si no lo hicieron fue por la capacidad de resistencia del pueblo boliviano, cuya máxima expresión fue el bloqueo en agosto del 2020, que terminó, ¿no es cierto?, ya definiendo la salida electoral del 18 de octubre. Es decir, Luis Arce es presidente no en octubre del 2018, no gana las elecciones en octubre, gana en esa poderosa movilización popular de agosto, que es capaz de garantizar los comicios electorales que pretendían ser postergados hasta febrero o marzo de este año. Esa poderosa expresión de calle. Y a esto que nos estabas contando, sumar la retórica y los crímenes de odio en acciones concretas en contra también de la población boliviana de distintos sectores, por ejemplo, las mujeres de Pollera golpeadas, también alcaldesas como por ejemplo Patricia Arce, vapuleada, golpeada por ser del movimiento al socialismo, todos hechos que sin duda circundan en todo lo que significa la causa golpe de Estado. Pero ahora preguntarte por Fernando Camacho. Nos estaba recordando Freddy, hoy es la segunda oportunidad que ya Camacho, que además ha ganado la gobernación en Santa Cruz, amenaza directamente al presidente Luis Arce. ¿Qué tan peligroso es este tipo de amenazas de una figura también claramente golpista? Estuvo en la primera línea de ese golpe y con una persona además que aún no hay una información sobre un asunto judicial, sobre, por ejemplo, que vaya a ser llamado a rendir indagatoria, alguna situación similar. Sí, hasta ahora no existe ninguna orden ni citación, ninguna orden de aprehensión del señor Camacho, quien antes de que suceda este hecho y antes que se den las elecciones subnacionales, lo que es prácticamente amenazado al presidente Luis Arce de sacarlo de la misma manera, fíjense, y ahí es una confesión de partes, relevo de prueba, como se dice en derecho, ¿no es cierto?, de sacarlo de la misma manera que sacó Evo Morales. Cuando dice eso Camacho,
evidentemente está admitiendo que Evo Morales y el proceso de cambio en Bolivia fue interrumpido violentamente y por métodos no democráticos el año 2019. En Bolivia se han producido elecciones subnacionales y esto es importante, Tatiana, porque si bien es cierto, el MAS pudo haber tenido un mejor resultado del que obtuvo, de todas maneras se produce una victoria de lo nacional popular. ¿Sí? Porque varios candidatos que fueron en otras agrupaciones ciudadanas no son de derecha, son partidarios de un proyecto popular, de un proyecto emancipador. Sin embargo, la derecha, no la derecha clásica, la ultraderecha, ¿sí? Que protagonizó el intento de golpe cívico-militar el año 2008 y 2009, Manfred Reyes Villa, y la que protagonizó el golpe en noviembre del 2018 con Camacho y el señor Arias en la ciudad de La Paz, hoy, ¿no es cierto?, son ciertamente una amenaza. Una amenaza porque está claro que no van a desarrollar políticas de beneficio de la población, sino que en realidad pueden ser la punta de lanza para partir de lo regional para desestabilizar al gobierno de Lucho Arce. La derecha boliviana no tiene ninguna posibilidad de ganar democráticamente este país. Por lo tanto, la amenaza de intentar un nuevo golpe de Estado en Bolivia es real, es un peligro que está sobre la mesa, pero al mismo tiempo hay un movimiento social, un movimiento organizado que ha aprendido de las lecciones del 2019 y que yo estoy absolutamente convencido que no permitirá que se vuelva a repetir la historia, ¿no es cierto?, del golpe de Estado. Que pero se más repita allá la del historia. tema político. Sí, Sí. hay algo más para preguntarte con respecto a esto. ¿Genera alguna suspicacia que precisamente no hubiese sido llamado a la justicia? Perdón, no escuché el último. Sí, si genera suspicacia que Fernando Camacho no haya sido llamado ante la justicia. Por ejemplo, que no esté en este listado. Si era una cara absolutamente visible, no solamente en las acciones, sino también, como recuerdas, en las amenazas que profería día a día en contra del movimiento al socialismo. Sí, evidentemente cualquier ciudadano que esté enterado de lo que está pasando en Bolivia, dentro y fuera del país, en realidad, lo primero que se va a preguntar es por qué no se lo convoca a Fernando Camacho, que todos sabemos fue, ¿no es cierto?, la punta de lanza de la desestabilización del gobierno del presidente Evo Morales y de la consumación del golpe de Estado. Esto seguramente será respondido no por el gobierno, porque yo quiero, Tatiana, como esta es la última pregunta, subrayar. El gobierno boliviano no está desarrollando una persecución de quienes, ¿no es cierto?, fueron los actores principales del golpe de Estado del 2009. Es el Ministerio Público, por lo tanto el Ministerio Público tendrá que responder el por qué no se han citado a personajes que también se los vio en el golpe de Estado y en primera línea, además, como el señor Fernando Camacho. Muchísimas gracias por ese análisis, Hugo. Muy buenas noches. Buenas noches, Tatiana, un gusto. Muchas gracias.